El viento helado silbaba entre las cumbres de las montañas Absaroka, mientras Nina Tressel se aferraba con fuerza a los bordes del desvencijado carro, que la transportaba hacia un futuro desconocido. Los copos de nieve gruesos y pesados se adherían a su gastado abrigo, mientras el único sonido que rivalizaba con el aullido del viento era el golpeteo rítmico de su sartén de hierro contra la madera del carruaje. «El rancho Crosspur está justo allí, señorita», vociferó el cochero sobre el estruendo de la tormenta inminente. «Está convencida de querer descender aquí. Esta tormenta promete ser terrible». Nina escudriñó el horizonte distinguiendo las formas borrosas de las construcciones que surgían de la nevada, como espectros de madera y roca. Su corazón se estremeció, pero mantuvo la compostura. No había posibilidad de retroceder. No después de los acontecimientos en el pueblo. «Estoy decidida», contestó, aunque sus palabras fueron casi devoradas por el vendaval. El carruaje se detuvo con un último temblor, y Nina descendió cautelosamente sujetando su sartén como si fuera un talismán protector. Era la única reliquia de su vida pasada junto con las ropas que vestía, y las escasas monedas que resonaban en su bolsillo. El cochero depositó su modesto baúl sin miramientos, y partió velozmente deseoso de regresar al pueblo, antes que la tormenta arreciara. Nina permaneció solitaria en el patio del rancho, contemplando cómo la nieve se acumulaba alrededor de sus botas. Las edificaciones parecían más imponentes ahora que las observaba de cerca. Una casa principal de troncos con humo emergiendo de la chimenea. Un granero majestuoso, varios cobertizos, y lo que aparentaba ser la cocina del rancho, apartada de la estructura principal como precaución contra incendios. La puerta principal se abrió bruscamente, y varios hombres emergieron al porche, examinándola con evidente curiosidad. Nina alzó el mentón determinada a no revelar la inseguridad que la consumía internamente. «¿Es usted la cocinera que solicitamos?», inquirió un hombre maduro de bigote plateado y mirada penetrante. Su voz resonaba con la autoridad innata de quien está acostumbrado a dirigir. «Me llamo Nina Tressel», contestó ella manteniendo un tono firme y decidido. «Me informaron que necesitaban una cocinera para la temporada invernal». Rooney Pike, se presentó el hombre mientras descendía los escalones del porche. «Soy el capataz del rancho. Estos son mis muchachos», indicó señalando al grupo de hombres que se había reunido tras él. «Hook Avery, nuestro vaquero más charlatán». Un joven de cabellera rojiza y sonrisa pícara se quitó el sombrero con un floreo teatral. «Es un verdadero placer conocerla, señorita Tressel. Espero que sus habilidades culinarias superen su apariencia», comentó Huck con una sonrisa socarrona, recibiendo inmediatamente un codazo reprobatorio de Rooney. «Y este pequeño revoltoso es Ernie», prosiguió Rooney, apuntando hacia un chiquillo de aproximadamente 10 años, que se ocultaba parcialmente tras una de las columnas del porche. «Nos auxilia con las tareas del establo». Ernie la observaba con ojos desbordantes de curiosidad, aunque permaneció en silencio. Nina advirtió la presencia de otro hombre en las penumbras del porche más reservado que el resto. Era un hombre alto y robusto con el sombrero inclinado hacia adelante, ocultando gran parte de sus facciones. Su vestimenta estaba tan desgastada y polvorienta como la de sus compañeros, pero había algo en su porte, en su manera de observar, sin ser notado, que la hacía sentir como si estuviera bajo el escrutinio de un juez silencioso. «¿Y él?», preguntó Nina, indicando con un gesto al hombre taciturno. «Ese es Cal», respondió Rooney con naturalidad. «No es muy conversador, pero trabaja incansablemente». Cal rozó levemente el borde de su sombrero, en señal de reconocimiento sin aproximarse. Nina percibió su mirada estudiándola, aunque no lograba distinguir sus ojos bajo la sombra del ala del sombrero. «Bien, señorita», dijo Rooney. «Frotándose las manos será mejor que entremos antes de que esta tormenta empeore». «La cocina está por allá», señaló la edificación separada. «Está bien equipada, aunque se nota la ausencia de una mano femenina». Nina siguió a Rooney a través del patio cubierto de nieve, consciente de las pisadas de los hombres que lo seguían a una distancia prudente. Al momento en que Rooney abrió la puerta de la cocina, Nina contuvo el aliento. El espacio era más amplio de lo anticipado,
con una imponente estufa de hierro, una mesa de trabajo robusta y estanterías bien abastecidas. Sin embargo, el descuido era evidente. Los platos sucios se acumulaban en pilas, había cenizas esparcidas alrededor de la estufa, y un aroma persistente a comida quemada y negligencia masculina impregnaba el ambiente. Los muchachos se han estado turnando para cocinar, admitió Rooney con cierto bochorno. Como puede apreciar, no somos precisamente expertos culinarios. Nina depositó su sartén sobre la mesa de trabajo con determinación. El ruido retumbó en la estancia, atrayendo la atención de todos los hombres. Eso está por cambiar, declaró mientras se quitaba los guantes y examinaba el desorden a su alrededor. Pero antes necesito que alguien me consiga leña. Esta estufa está prácticamente helada y si pretenden cenar esta noche, requiere un buen fuego. Se hizo un silencio momentáneo. Nina se cuestionó si había sonado demasiado autoritaria para ser su primer día. Entonces Cal dio un paso al frente. Yo me ocupo de la leña, ofreció lacónicamente. Su voz era sorprendentemente suave, con una resonancia profunda que parecía emerger desde lo más hondo. Gracias, respondió Nina, sorprendida por la calidez de su propia respuesta. Había algo en la manera directa y sin pretensiones con que Cal se había ofrecido que la reconfortó. Mientras él salía en busca de leña, Nina se arremangó y comenzó a revisar las provisiones. Encontró suficiente harina, carne, ensalazón y verduras almacenadas para preparar una comida sustanciosa. Sus manos se movían con destreza mientras organizaba mentalmente el menú. La cocina siempre había sido su refugio, su manera de imponer orden en el caos. Hawk dijo sin apartar la mirada de los ingredientes. ¿Podrías traerme agua fresca del pozo? Y Ernie, necesito saber. Hay huevos disponibles. Por supuesto, señora, contestó Ernie con visible entusiasmo, mientras se apresuraba hacia la salida. Las gallinas están en el corral junto al granero. Akla la observó con renovado interés durante unos instantes. ¿Está segura de que sabe lo que hace, señorita? Este no es precisamente un lugar apropiado para una dama refinada. Nina se irguió y le sostuvo la mirada con firmeza. No soy una dama refinada, señor Avery. Soy cocinera. Y si desean probar algo mejor que carne carbonizada y café amargo como la hiel, les sugiero que me permitan hacer mi trabajo. Huck alzó las manos en señal de rendición, aunque Nina pudo detectar un destello de admiración en su mirada. Como usted diga, señora. Voy por el agua del pozo. Cal regresó cargando un montón de leña seca justo cuando Huck salía por el agua. Se movía con una eficiencia silenciosa, avivando el fuego de la estufa sin necesidad de que Nina se lo pidiera. Ella lo observaba discretamente mientras trabajaba, notando cómo sus manos, aunque curtidas y marcadas por las labores del rancho, manejaban la leña con una delicadeza casi reverencial. ¿Sabe cocinar?, Cal preguntó, mientras comenzaba a preparar la masa para los bizcochos. Él se enderezó sacudiéndose las manos. Lo básico. Lo suficiente para sobrevivir. ¿Y qué considera básico para sobrevivir?, inquirió Nina, genuinamente interesada. Cal vaciló un momento como sopesando cuánto revelar. Frijoles. Carne cuando hay. Hay. Y un café tan fuerte que podría servir de barniz para el granero. Nina soltó una risa involuntaria, la primera en semanas. Esta noche probarán algo mucho mejor que eso. Trabajaron en silencio amigable durante los siguientes minutos, Cal alimentando el fuego cuando hacía falta, y Nina organizando metódicamente sus ingredientes. Había algo profundamente reconfortante en la rutina familiar de cocinar, en cómo sus manos se movían con precisión instintiva, sin necesidad de que su mente inquieta las guiara. ¿De dónde viene usted?, preguntó Cal repentinamente con una voz tan suave que apenas se distinguía sobre el crepitar de las llamas. La pregunta la tomó por sorpresa. Aunque se había mentalizado para esta conversación, no esperaba que surgiera tan pronto ni que fuera formulada con tanta delicadeza. Del pueblo, respondió con cautela. Necesitaba un cambio. Cal asintió como si comprendiera perfectamente el significado detrás de esas palabras.
A veces un cambio es lo único que puede salvarnos, murmuró. Y Nina percibió un trasfondo profundamente personal en su comentario. Antes de que pudiera responder, Hook apareció con el agua seguido de Ernie, cargando una canasta repleta de huevos. La cocina cobró vida con renovada actividad, pero Nina no logró apartar de su mente la sensación de que Cal le había confiado algo significativo en esas breves palabras. La cena estuvo lista justo cuando la tormenta arreciaba en el exterior. Nina había preparado biscuits dorados y crujientes, un abundante estofado de carne con verduras y huevos revueltos con jamón. Los aromas inundaron la cocina, y cuando los hombres tomaron asiento alrededor de la mesa grande, Nina distinguió el hambre genuina en sus expresiones. Rooney probó el primer bocado de biscuit y cerró los ojos con deleite. Señorita Tressel, si cocina así durante todo el invierno, tendrá que quedarse para siempre. Incluso Huck parecía complacido mientras devoraba su segunda ración de estofado. Retiro lo dicho anteriormente, admitió. Definitivamente sabe lo que hace. Nina sintió una calidez en el pecho que nada tenía que ver con el calor de la estufa. Había estado tan acostumbrada a las críticas, a los comentarios despectivos sobre su conducta impropia y su falta de refinamiento, que había olvidado lo gratificante que era ser valorada por algo que hacía bien. Cal comió en silencio, pero Nina observó cómo saboreaba cada bocado, cómo sus ojos se suavizaban mientras degustaba la comida. Al terminar, se acercó donde ella estaba terminando de limpiar la vajilla. Gracias, pronunció con sencillez. Ha sido la mejor comida que he probado en muchísimo tiempo. Sus palabras fueron tan genuinas, tan libres de halagos superficiales o flirteos, que Nina sintió una calidez expandirse en su pecho. Era gratitud pura, y eso significaba más para ella de lo que jamás hubiera imaginado. De nada contestó, y por primera vez en meses, sintió que solo quizás había encontrado un lugar al que podría llamar hogar. Afuera la tormenta bramaba con intensidad renovada, pero dentro de la cocina de Crosspur, envuelta en el calor del fuego y los murmullos satisfechos de los hombres bien alimentados, Nina Tressel se permitió respirar profundamente por primera vez desde su huida del pueblo. No sabía qué le depararía el futuro, pero por ahora esto era suficiente. Cal se detuvo en el umbral antes de adentrarse en la tormenta, girándose una última vez hacia ella. Que descanse bien, señorita Tressel, y me alegro de que esté aquí. Las palabras fueron susurradas tan suavemente que Nina dudó haberlas escuchado correctamente, pero cuando la puerta se cerró tras él, percibió que algo había cambiado en el ambiente entre ellos. Algo que sugería que este lugar, este trabajo podrían ser exactamente el nuevo comienzo que había estado buscando con desesperación. Contar y elaborar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que, si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia. Nina despertó sobresaltada por un trueno que hizo vibrar los cristales de la pequeña habitación junto a la cocina donde había pasado su primera noche en Crosspur. Por un instante, desorientada, se preguntó dónde estaba. Entonces los acontecimientos del día anterior regresaron a su memoria como una oleada. El viaje agotador, la tormenta implacable, los rostros curtidos de los hombres del rancho, y sobre todo la mirada penetrante de Cal, escrutándola desde las sombras de su sombrero vaquero. Un estruendoso trueno sacudió el cielo seguido por un relámpago cegador que iluminó su ventana como si fuera de día. La tormenta había evolucionado durante la noche, transformándose de una nevada silenciosa a una feroz tormenta eléctrica, un fenómeno inusual, pero no desconocido en las elevadas montañas de Montana. Apenas se estaba incorporando cuando escuchó gritos masculinos que provenían del exterior, sus voces casi ahogadas por el rugido ensordecedor del viento y la lluvia torrencial. La urgencia en sus tonos la impulsó a saltar de la cama y precipitarse hacia la ventana. Lo que contempló la dejó paralizada de terror. Enormes llamas anaranjadas devoraban la estructura del granero, visibles incluso a través de la densa cortina de lluvia. Un rayo debió haber impactado durante la madrugada. Nina se vistió apresuradamente y corrió hacia la cocina principal, su corazón latiendo desbocado.
Desde la ventana distinguía siluetas moviéndose frenéticamente en el patio, sombras danzantes contra el resplandor amenazador del incendio. Sin dudarlo un segundo, comenzó a encender la estufa y preparar agua para café. Sabía que los hombres necesitarían bebidas calientes y alimento sustancioso después de combatir las llamas. La puerta de la cocina se abrió violentamente y apareció Cal empapado hasta los huesos y con el rostro tiznado de hollín. «¿Ya está en pie?», preguntó sorprendido de verla activa. «¿Qué puedo hacer?», respondió Nina, evitando preguntas innecesarias. Cal la observó brevemente, y Nina detectó un destello de respeto en su mirada. «El ganado. Debemos evacuarlo antes que el fuego se propague. Será una noche extenuante». «Entonces necesitarán energía», afirmó Nina, ya manipulando utensilios. «¿Cuántos animales?», 20 reses y 6 caballos. Nina asintió haciendo cálculos mentales. Los hombres enfrentarían una labor agotadora. «Prepararé café cargado y comida reconfortante. ¿Hay más personas ayudando además de ustedes?», preguntó Nina preocupada. «Algunos vecinos acudieron al ver las llamas», respondió Cal, dirigiéndose hacia la salida. «Rooney está coordinando las brigadas con los cubos de agua». Cal lo llamó Nina cuando él estaba a punto de abrir la puerta. Él se volvió para mirarla. «Cuídate mucho», dijo ella con una preocupación genuina que los sorprendió a ambos. Cal asintió levemente, sus ojos encontrándose con los de ella por un instante más prolongado de lo usual, antes de desaparecer en la tormenta. Nina se movió con la eficiencia que solo años de experiencia pueden dar, preparando grandes cantidades de café y cortando gruesas rebanadas del pan que había horneado el día anterior. Puso una olla de sopa a calentar y preparó sándwiches que los hombres pudieran comer fácilmente mientras trabajaban. Cada poco tiempo se asomaba por la ventana para evaluar la situación. Podía distinguir las figuras de los hombres moviéndose de manera coordinada, algunos formando una cadena para pasar los cubos de agua desde el pozo, otros guiando al ganado aterrorizado, fuera del granero hacia zonas más seguras. Cal parecía estar en todos lados simultáneamente, dirigiendo las operaciones con un liderazgo natural que Nina encontró fascinante. No se comportaba como un simple peón, siguiendo instrucciones, sino como alguien habituado a tomar decisiones cruciales bajo presión. Cuando el primer grupo de hombres empapados y agotados entró a la cocina una hora después, Nina ya tenía todo preparado. Les sirvió café caliente y platos de sopa humeante, observando cómo sus rostros exhaustos se iluminaban agradecidos. «Dios la bendiga, señorita», suspiró uno de los vecinos que había venido a ayudar. «Este café me está devolviendo la vida». Jack apareció poco después, tosiendo por el humo y con algunas quemaduras en las manos. «¿Cómo va todo?», preguntó Nina examinando sus heridas con experiencia. «Tenemos el fuego casi controlado», respondió Hawk, haciendo un gesto de dolor mientras Nina le aplicaba ungüento en las quemaduras. Cal logró salvar a la mayoría del ganado. Ese hombre es como un guerrero incansable cuando se trata de trabajo. «Cal», preguntó Nina, asombrada por el tono de admiración en la voz de Jack. «Sí, bueno, hay mucho más en él de lo que se ve a simple vista», comentó Hawk. Se encogió de hombros como si hubiera revelado un secreto. «En fin, estamos casi terminando. Solo quedan 2 vacas por rescatar, están demasiado asustadas para moverse». Nina preparó varios sándwiches y los colocó en una cesta junto con una jarra de café recién hecho. «Llévenles esto a los hombres que siguen afuera», indicó. «Necesitarán energía para terminar». Hook tomó la cesta, pero se detuvo un momento en la puerta. Señorita Tressel quería decirle algo. «Cuando llegó ayer algunos dudamos si una mujer podría resistir aquí. Pero esta noche... Bueno, está aquí cuidándonos mientras arriesgamos nuestras vidas. Eso significa mucho». Nina sintió que la emoción le apretaba la garganta. «Solo cumplo con mi deber, Jack», no respondió él negando con la cabeza. «Está haciendo mucho más que eso». Después de que Jack partió, Nina mantuvo su guardia solitaria alimentando el fuego y manteniendo la comida caliente. Cada vez que la puerta se abría y entraba otro hombre empapado y exhausto, ella estaba lista con alimento caliente,
y palabras reconfortantes. Fue casi al amanecer cuando Cal finalmente entró el último en abandonar la batalla. Estaba más sucio que los demás, con hollín oscuro cubriendo su camisa y el cansancio marcado en su rostro. ¿Está herido?, preguntó Nina al instante, notando cómo favorecía su brazo izquierdo. Solo algunas quemaduras leves, respondió Cal, pero Nina ya lo guiaba hacia una silla. Siéntese. Déjeme examinar ese brazo. Cal obedeció sin resistencia, quizás demasiado agotado para protestar. Nina le quitó con cuidado la camisa chamuscada, revelando un brazo musculoso con varias quemaduras menores y una más grave en el antebrazo. «Esto requiere atención inmediata», susurró Nina mientras limpiaba delicadamente la herida. «¿Cómo ocurrió esto?» «Una de las vigas se desplomó cuando intentaba sacar a la última vaca», explicó Cal, siguiendo con la mirada los movimientos precisos de las manos de Nina. «No es gran cosa». «Permítame ser yo quien juzgue eso», respondió Nina con firmeza, aplicando un ungüento y envolviendo la quemadura con tiras de tela limpia. Trabajaron en silencio, Nina enfocada en su labor, y Cal contemplando su rostro con tal intensidad que ella era consciente de cada uno de sus movimientos. Al terminar, sus manos permanecieron sobre su brazo un instante más de lo necesario. «Listo», murmuró suavemente. «Sanará bien si lo mantiene seco». «Gracias», respondió Cal con voz más áspera de lo normal. «Por todo. No solo por esto, sino por estar presente esta noche, por cuidar de todos nosotros». Nina alzó la mirada y sus ojos se encontraron verdaderamente por primera vez. Bajo las capas de suciedad y agotamiento percibió algo que la dejó sin aliento. Una profundidad, una inteligencia y algo más que no lograba descifrar completamente. «Para eso estoy aquí», contestó, aunque ambos sabían que esa no era toda la verdad. Cal se incorporó despacio, haciendo una mueca por el dolor de sus heridas. «El granero está mayormente a salvo. Perderemos parte del heno almacenado, pero los animales están seguros. Gracias a usted nosotros también lo estamos». «Gracias a usted», corrigió Nina. «Lo vi dirigiendo a los hombres allá afuera. No cualquiera podría haber coordinado un rescate tan eficiente». Cal permaneció inmóvil un momento, como si Nina hubiera pronunciado algo trascendental sin saberlo. «Las situaciones desesperadas suelen sacar lo mejor de las personas», comentó finalmente. «O revelan quiénes son en realidad», respondió Nina en voz baja. Sus miradas se cruzaron nuevamente, y Nina sintió que algo esencial había cambiado entre ellos durante las horas de crisis. Ya no eran simplemente la nueva cocinera y el vaquero reservado. Eran dos personas que habían colaborado por un objetivo común, que se habían protegido mutuamente más allá del deber. «Debería descansar un poco», sugirió Nina, finalmente rompiendo el momento. «Todos han tenido una noche agotadora», murmuró Nina. Cal asintió, pero se detuvo antes de cruzar la puerta. Nina pronunció utilizando su nombre por primera vez. «Lo que hizo esta noche jamás lo olvidaré». Después de su partida, Nina permaneció sola en la cocina, terminando de lavar los últimos trastes, mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de la noche. Había llegado a este lugar buscando escapar de su pasado, de aquellos rumores y escándalos que la perseguían. Sin embargo, en el transcurso de estas últimas horas, había descubierto algo inesperado. Un sentido de propósito, un espacio donde sus capacidades eran verdaderamente valoradas y necesitadas. Y existía algo más, algo que le provocaba temor reconocer incluso ante sí misma. La manera en que Cal la había observado, la confianza que había depositado en ella, el modo en que había pronunciado su nombre. Había despertado sensaciones que creía enterradas desde la traición de quien fuera su prometido. Nina movió la cabeza intentando apartar esos pensamientos. Era demasiado temprano, demasiado complejo. Apenas había arribado y estos hombres eran prácticamente extraños. Pero mientras contemplaba el amanecer tiñendo de rosa el cielo sobre las montañas, con el granero chamuscado, pero resistente como testimonio de una noche de colaboración, no pudo ignorar que algo se había transformado. Por primera vez en meses, Nina Tressel
experimentó un verdadero sentido de pertenencia. Y esa sensación, por frágil que fuera, compensaba todos los riesgos asumidos para llegar hasta aquí. Los días posteriores al incendio transcurrieron con una calma que Nina había aprendido a mirar con recelo. Las labores del rancho continuaron su curso habitual. Las reparaciones del granero, el cuidado del ganado y las rutinas diarias que mantenían Cross Spur en funcionamiento. Pero algo había cambiado en el ambiente. Una hermandad que no existía antes de aquella noche tempestuosa. Nina había encontrado su lugar en este pequeño universo. Los hombres ya no la veían como una extraña o una curiosidad, sino como parte fundamental de sus vidas. Incluso Ernie había comenzado a ayudarla en la cocina durante las tardes, sus pequeñas manos hábiles pelando papas mientras compartía historias fantásticas sobre aventuras imaginarias. Cal en particular se había vuelto más presente en su vida. No de una manera evidente o intrusiva, pero Nina era consciente de su presencia de formas que la perturbaban y reconfortaban simultáneamente. Se anticipaba a sus necesidades apareciendo con leña antes de que ella tuviera que solicitarla. Se ocupó de arreglar la puerta defectuosa de la despensa, que siempre se trababa. Le traía hierbas silvestres que recolectaba durante sus recorridos por el rancho, mencionando casualmente que podrían ser útiles para sus preparaciones culinarias. Era un martes por la mañana, exactamente 7 días después del incidente con el fuego, cuando llegó el mensajero. Nina se encontraba preparando masa para el pan cuando escuchó el distintivo sonido de cascos de caballo en el patio. Era algo inusual. Las visitas a Cross Spur no eran frecuentes, especialmente con el clima todavía inestable. Se asomó por la ventana y observó a un joven desconocido sobre un caballo exhausto, evidentemente habiendo cabalgado intensamente desde el pueblo. Rooney salió a recibir al visitante y Nina presenció el intercambio de palabras y la entrega de lo que parecía ser una misiva. El mensajero partió apresuradamente después de declinar cortésmente el ofrecimiento de Rooney de descansar y tomar una bebida caliente. Nina retornó a su labor con la masa, pero una sensación de desasosiego se instaló en su interior. Las cartas nunca auguraban nada positivo, no para alguien como ella que había llegado aquí escapando. Momentos después, Cal apareció en la cocina. Nina lo conocía lo suficiente ahora para detectar la tensión en su postura, la manera en que evitaba mirarla directamente. «¿Todo en orden?», preguntó mientras limpiaba sus manos cubiertas de harina en su delantal. «Rooney recibió correspondencia del pueblo», respondió Cal con cautela. Nada relevante seguramente, pero Nina había vivido suficiente tiempo en un mundo de engaños y verdades parciales como para identificar una mentira piadosa cuando la escuchaba. «Era para mí», cuestionó directamente. Cal vaciló un instante demasiado prolongado. «No era correspondencia del rancho». Nina asintió, pero la inquietud en su pecho se intensificó. Continuó con sus tareas, pero notaba que Cal permanecía en la cocina más tiempo del habitual, encontrando pequeñas ocupaciones que realizar. Fue Hook quien, sin pretenderlo, confirmó sus sospechas esa misma tarde. Había estado consumiendo más alcohol de lo habitual durante la cena, y cuando Nina le preguntó sobre su jornada, respondió sin reflexionar. «Bastante tranquilo, salvo por esa carta de la señora Witt preguntando por usted». El silencio que descendió sobre la habitación fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Hook comprendió al instante su indiscreción, dirigiendo una mirada aterrada hacia Cal. «Yo quería decir...» «Silencio, Hook», ordenó Rooney con firmeza. Pero el daño ya estaba hecho. Nina reconocía perfectamente ese apellido. Calla Witt, la madre de Thomas, su antiguo prometido. La misma mujer que había orquestado aquella campaña de calumnias que finalmente la obligó a abandonar el pueblo. Nina se irguió lentamente, sus manos temblando sutilmente mientras depositaba el paño de cocina sobre la mesa. «¿Dónde está la carta?», inquirió con una voz sorprendentemente serena. «Nina», comenzó Cal, pero ella lo interrumpió con una mirada penetrante. «¿Dónde está la carta, Cal?». La manera en que pronunció su nombre, mezclando desilusión y determinación, lo hizo encogerse visiblemente.
La destruí, confesó finalmente. Creí que era lo más apropiado. La destruiste. El tono de Nina se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. ¿Con qué autoridad tomaste esa decisión por mí? Nina, por favor, escucha, suplicó Cal aproximándose. Su contenido era perjudicial. Solo pretendía protegerte. Esa no era tu decisión, estalló Nina sobresaltando a todos los presentes con la intensidad de su furia. Esa carta estaba dirigida a mí. Tenía derecho a conocer su contenido. ¿Derecho?, replicó Cal perdiendo también la paciencia. ¿Derecho a qué? A que esa mujer ponzoñosa te persiga hasta aquí. A permitir que destruya la tranquilidad que has encontrado. La tranquilidad que mencionas está construida sobre engaños, si interceptas mi correspondencia. Rooney carraspeó incómodamente. Quizás deberíamos... No, interrumpió Nina con firmeza. Necesito saber exactamente qué decía esa carta. Y si existen más. Hawk y Rooney intercambiaron miradas incómodas y culpables. Nina sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. ¿Hay más cartas?, susurró con voz apenas audible. Nina, comenzó Rooney con delicadeza. Llegaban cartas casi todos los días durante la primera semana. Cal decidió quemarlas todas. Nina se volvió hacia Cal, quien parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos. ¿Todas?, cuestionó. Has estado destruyendo mi correspondencia durante una semana entera sin decirme nada. Sí, respondió Cal con brutal simplicidad. Y lo volvería a hacer. La crudeza de su confesión la dejó momentáneamente sin aliento. ¿Cómo te atreviste?, murmuró. Creía que me respetabas. Te respeto más de lo que puedas imaginar, respondió Cal con voz áspera. Por eso mismo no podía permitir que esas cartas te envenenaran contra este lugar. Contra nosotros. Esa decisión no te correspondía, exclamó Nina con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. No me conoces. No sabes lo que puedo o no puedo afrontar. No tienes derecho a protegerme de mi propia vida. Tienes razón, admitió Cal. No tengo ese derecho. Pero no me arrepiento. Nina lo observó descubriendo por primera vez la determinación inquebrantable bajo su aparente calma. Era el mismo hombre que había liderado el rescate del ganado, que tomaba decisiones cruciales bajo presión. Pero ahora esas cualidades se sentían como una traición. ¿Qué más me has estado ocultando?, preguntó con voz peligrosamente serena. Si eres capaz de quemar mi correspondencia, ¿qué otros secretos guardas? Cal entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero los cerró de inmediato. Nina percibió algo en su mirada, algo que parecía dolor. Nina, yo... No, lo interrumpió retrocediendo. No quiero oír más mentiras. No esta noche. Se quitó el delantal y lo colgó con movimientos mecánicos. La cena ha terminado. Pueden lavar sus propios platos. Nina espera, llamó Hook. Pero ella ya cruzaba el umbral. Señorita Tressel, intervino Rooney con firmeza. No tome decisiones precipitadas por esto. Cal intentaba protegerla. Nina se detuvo en el marco de la puerta, sus ojos cristalinos por las lágrimas contenidas. No vayan aquí buscando protección, señor Pike. Vine en busca de mi libertad. Y no puedo ser verdaderamente libre si otros deciden por mí sin consultarme. Con estas palabras, salió hacia la noche helada cerrando la puerta con firmeza tras ella. Pero no antes de escuchar el murmullo apagado de Cal. Debí habérselo dicho. Y la respuesta igualmente queda de Rooney. Sí, chico, deberías haberlo hecho. Nina se encaminó hacia su modesta habitación, pero descubrió que no podía entrar de inmediato. En su lugar permaneció en el diminuto porche inhalando el aire gélido de la montaña e intentando asimilar lo que acababa de descubrir. Cal había estado incinerando su correspondencia. Durante 7 días completos había interceptado las cartas destinadas a ella y había tomado por su cuenta la decisión de que no debería verlas.
La deslealtad le causaba más dolor del anticipado, particularmente porque había empezado a depositar su confianza en él, de una manera que no había hecho con nadie en muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que más le inquietaba era cómo él había confesado sus actos, sin mostrar verdadero arrepentimiento. Lo volvería a hacer, había declarado, como si tuviera el derecho de resguardarla de su propia existencia, de sus propias elecciones. Era esto de lo que había huido al escapar de Thomas solo para toparse con otro hombre que creía saber qué era lo mejor para ella. En el interior podía percibir las voces bajas de los hombres, probablemente debatiendo la situación. Después escuchó pasos alejándose, seguramente Hawk y Rooney, dirigiéndose a sus habitaciones. Pero una luz continuó brillando en la cocina mucho después, y Nina intuía que Cal se había quedado quizás esperando que ella volviera para proseguir la conversación. Pero Nina no estaba preparada para eso. No esta noche. Esta noche necesitaba determinar si el refugio que había encontrado en Crosspur justificaba el costo de su independencia, o si era momento de partir nuevamente. En la lejanía un coyote aulló a la luna, y Nina se estremeció. Durante la semana se prometió mantendría esa conversación con Cal, pero esta noche simplemente permanecería aquí en la penumbra, intentando comprender cómo algo que había comenzado a sentirse como un hogar podía haberse convertido en otra jaula dorada. Nina finalmente ingresó a su pequeña habitación, cuando el frío montañoso se volvió insoportable, pero el sueño la evadió por completo. Permaneció despierta observando las sombras que las nubes proyectaban a través de su ventana, sus pensamientos girando como hojas en una tormenta. Cada vez que cerraba los párpados, visualizaba la expresión grabada en el rostro de Cal cuando confesó haber destruido su correspondencia. Una determinación inquebrantable desprovista de culpa, como si estuviera convencido de la rectitud de sus acciones, y las repetiría sin titubear. Era precisamente esa convicción absoluta lo que más la perturbaba. No había sido un acto impulsivo, ni un lapso momentáneo de juicio nublado. Había sido una decisión calculada sostenida durante días para manipular la información que llegaba a sus manos. El mismo tipo de actitud paternalista y condescendiente que la había impulsado a alejarse de Thomas. El alba emergió opaca y melancólica, con densos nubarrones adheridos a las crestas montañosas. Nina se vistió con movimientos automáticos y se encaminó hacia la cocina resuelta a mantener sus costumbres diarias independientemente de los acontecimientos de la noche previa. Los trabajadores necesitaban alimentarse y ella tenía obligaciones que cumplir. Sin embargo, al abrir la puerta de la cocina, descubrió que Cal ya ocupaba el espacio. Estaba instalado en la mesa grande con 2 tazas de café humeante frente a él, evidentemente aguardando su llegada. Su aspecto sugería una noche en vela. Su cabello lucía más desordenado que de costumbre, y círculos oscuros enmarcaban sus ojos. «Buenos días», pronunció con voz suave cuando ella apareció. Nina vaciló momentáneamente. Después cerró la puerta con excesiva brusquedad. «Buenos días», contestó con frialdad, dirigiéndose directamente al fogón sin dignarse a mirar el café. «Nina, necesitamos dialogar». No lo necesitamos», replicó Nina, iniciando la preparación de la masa para hot cakes con movimientos agitados. «Debo trabajar. Los hombres estarán hambrientos pronto. Los demás no vendrán hasta dentro de 1 hora», explicó Cal. «Les indiqué que comenzaran con las labores matutinas sin desayunar primero». Nina se volteó para mirarlo asombrada por su atrevimiento. «¿Quién te crees que eres para alterar la rutina del rancho?», espetó Nina indignada. Cal se incorporó pausadamente, y algo en su porte hizo que Nina percibiera un cambio notable en él esta mañana. Sus movimientos reflejaban una determinación inusual, como si durante sus horas de desvelo hubiera llegado a una resolución trascendental. «Esa es una pregunta muy pertinente», respondió acercándose a ella con paso firme. «Y mereces una respuesta sincera». «Cal, no tengo paciencia para más de tus...» «Mi nombre no es Cal», la interrumpió. «Es Calder Nash». Nina arrugó el entrecejo desconcertada por esta revelación aparentemente insignificante.
Y eso debería significar algo para mí, Nash, reiteró Cal, estudiando su expresión con atención. Como en Rancho Nash. Como en Cross Spar, Nash. Nina soltó la cuchara de madera que sostenía. El impacto resonó en el repentino silencio de la cocina. ¿Qué estás tratando de decirme? Te estoy revelando que no soy un simple vaquero empleado aquí, Nina. Soy el propietario de Cross Spur. Toda la propiedad del ganado, incluso esta cocina donde estás parada. Todo me pertenece. Nina se reclinó contra la encimera sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Eso no puede ser cierto. Rooney es quien dirige todo. Él ha estado al mando desde que llegué. Él, Rooney, es mi capataz, efectivamente. Pero él, como todos los demás, cree que soy otro vaquero porque así lo dispuse. ¿Por qué?, susurró Nina. ¿Por qué mentir sobre algo así? Cal se pasó una mano por el cabello, un gesto que Nina había aprendido a interpretar como señal de conflicto interno. Heredé este lugar siendo joven e inexperto, y casi lo llevo a la ruina. Contraté personal inadecuado, tomé decisiones erróneas. Deposité mi confianza en personas equivocadas. No tuve más remedio que marcharme dejando a Rooney a cargo mientras yo maduraba. ¿Cuánto tiempo estuviste ausente? 5 años, confesó Cal. Regresé hace 3 meses, pero no como el dueño. Como Cal, un vaquero errante, en busca de empleo. Necesitaba comprobar si los hombres contratados eran realmente confiables, si el rancho todavía tenía potencial, si había adquirido la sabiduría necesaria para administrarlo correctamente. Nina lo observó detenidamente, descubriendo por primera vez la verdadera naturaleza de este hombre que creía conocer. La autoridad innata que había demostrado durante el incendio, la manera en que los demás lo respetaban de forma instintiva, las decisiones que tomaba sin consultar con Rooney. Todo empezaba a cobrar un nuevo significado que la aterrorizaba. «Has estado mintiéndome», declaró elevando gradualmente su voz. «Durante semanas, cada interacción, cada instante compartido, todo ha sido un engaño». «No todo», objetó Cal. «Mis sentimientos hacia ti, la manera en que...» «Todo», exclamó Nina. «¿Crees que me habría sincerado contigo de la misma forma si hubiera sabido que eras el propietario? ¿Piensas que habría empezado a sentir?» Se detuvo bruscamente, consciente de lo que estuvo a punto de confesar. Cal avanzó hacia ella, sus ojos brillando con renovada esperanza. ¿Qué ibas a decir? Nada, respondió Nina con firmeza, retrocediendo. No iba a decir nada porque no existe nada que decir. Entre el vaquero que imaginé que eras y el dueño que realmente eres, soy la misma persona, Nina. El mismo hombre que te llevó leña para tu estufa, que trabajó a tu lado durante el incendio, que... No, Nina lo interrumpió. No eres el mismo. La persona que conocí no habría tenido el poder de interferir con mi correspondencia. No habría tenido la autoridad para modificar las rutinas del rancho a su antojo. No habría estado evaluándome todo este tiempo como si fuera una empleada en período de prueba. Cal se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Jamás te estuve evaluando. Lo que siento por ti no tiene ninguna relación con el rancho o mi posición. ¿Cómo puedo creer eso?, cuestionó Nina con lágrimas de frustración brillando en sus ojos. ¿Cómo puedo distinguir qué era genuino y qué era parte de tu experimento? Porque te lo estoy diciendo ahora. Porque estoy arriesgando todo lo que he construido aquí para ser sincero contigo. ¿Arriesgando? Nina soltó una risa amarga. ¿Qué estás arriesgando exactamente? El poder aquí lo tienes tú. Tú posees la tierra, el capital, la autoridad absoluta. Yo soy simplemente la cocinera prescindible en cualquier momento. Eso no refleja la realidad. No es así. Demuéstralo entonces. Explícame qué poder tengo yo en esta situación. Dime cómo una simple cocinera sin recursos puede estar al mismo nivel que el propietario de un rancho. Cal intentó hablar. Luego guardó silencio, visiblemente esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Esperaba que quizás
Tenía la esperanza de que pudieras ver más allá de mis posesiones y descubrir quién soy en realidad y quién eres en realidad. Calder Nash, inquirió Nina, pronunciando su nombre completo como una sentencia acusatoria. ¿Eres el hombre sencillo que creí conocer o el hacendado que presume saber lo mejor para su humilde cocinera? Soy ambos, confesó Cal. Y sí he cometido graves errores. Destruir esas cartas fue imperdonable. Ocultarte mi identidad desde el principio fue otro error. Pero lo que siento por ti, eso jamás ha sido un error. Nina se secó el rostro percatándose de que las lágrimas fluían sin su consentimiento. ¿Tus sentimientos? ¿Y qué hay de los míos? ¿Consideraste por un momento cómo me sentiría al descubrir que el hombre del que había empezado a enamorarme me había estado engañando todo este tiempo, Nina? No, declaró ella irguiéndose. No pronuncies mi nombre así. Has perdido ese derecho al ocultarme el tuyo verdadero. El silencio se instaló entre ellos, cargado de palabras contenidas y confianza destruida. Finalmente Cal habló casi susurrando. ¿Qué puedo hacer para remediar esto? Nina lo contempló largamente, observando por primera vez al verdadero hombre frente a ella. Ya no era el vaquero reservado y enigmático que había cautivado su corazón. Era Calder Nash, el poderoso propietario del rancho, con toda la influencia y los privilegios que ese título conllevaba. Y ella era... ¿Qué era ella realmente? No lo sé, respondió finalmente con voz quebrada. Sinceramente no estoy segura de que esto tenga arreglo. Por favor, suplicó Cal, y había tal vulnerabilidad en su tono que Nina sintió flaquear su determinación. Dame la oportunidad de intentarlo. Permíteme demostrarte que el hombre que conociste era auténtico, aunque no supiera su nombre completo. Nina dirigió su mirada hacia la ventana donde el sol por fin comenzaba a atravesar el manto de nubes bañando el patio del rancho con rayos de luz dorada. A lo lejos podía distinguir a Rooney y Jack, iniciando sus labores matutinas ajenos al drama que se desenvolvía en la cocina. Si voy a considerar eso, pronunció con cautela, será bajo mis condiciones sin más secretos, sin más decisiones tomadas supuestamente por mi bien, y definitivamente sin más correspondencia interceptada. Lo que sea, respondió Cal sin dudar. Y necesito conocer el contenido exacto de esas cartas que destruiste cada palabra que puedas recordar. Cal asintió, aunque Nina percibió su evidente incomodidad. Y después preguntó con un atisbo de esperanza. Nina se volvió hacia la estufa, comenzando a preparar el desayuno con manos ahora firmes. Después veremos si queda algo en lo que pueda volver a confiar. La conversación había concluido por el momento, pero Nina sabía que esto era solo el principio. Mientras trabajaba consciente de la mirada de Cal desde la mesa, se preguntó si dos personas podrían construir algo verdadero sobre los restos de una mentira bien intencionada. Solo el tiempo lo revelaría. Los siguientes 3 días transcurrieron en una tensa calma que todos en el rancho podían percibir, pero nadie se atrevía a mencionar. Calder cumplió su promesa de total transparencia, compartiendo con Nina cada detalle que recordaba de las cartas de Cal Awitt. Acusaciones de conducta escandalosa, amenazas de destruir aún más su reputación y exigencias de que volviera al pueblo para afrontar las repercusiones de sus actos. Nina había escuchado todo con absoluto silencio, manteniendo una expresión cuidadosamente impasible, mientras Calder recitaba las palabras ponzoñosas que había memorizado antes de incinerar cada misiva. Al terminar ella simplemente asintió y prosiguió con sus quehaceres, dejándolo en la incertidumbre de si su sinceridad había mejorado o agravado la situación. La atmósfera del rancho había experimentado un cambio sutil. Rooney, tras recuperarse de la conmoción inicial al descubrir que había estado impartiendo órdenes al auténtico propietario durante meses, ahora se dirigía a Calder con una incomodidad formal. Jack oscilaba entre hacer bromas nerviosas y sumirse en un mutismo absoluto. Únicamente Ernie parecía ajeno a la tensión, continuando con sus labores cotidianas y sus visitas regulares a la cocina para asistir a Nina.
Era un viernes por la tarde cuando el ruido de varios caballos resonó desde el camino principal. Nina se encontraba preparando la masa para el pan del día siguiente cuando Ernie irrumpió en la cocina, sus ojos destellando con una mezcla de emoción y alarma. Señorita Nina exclamó sin aliento. «Viene gente del pueblo, una señora distinguida con 2 caballeros». Nina sintió que su sangre se congelaba. Solo conocía a una dama refinada que tendría motivos para presentarse en Crosspur, especialmente acompañada. Se limpió la harina de las manos en su delantal y se aproximó a la ventana. Lo que observó confirmó sus peores presentimientos. Kaya Witt descendía de un carruaje elegante, ataviada con su mejor vestido de viaje azul marino y una expresión de resolución que Nina conocía demasiado bien. La escoltaban 2 hombres desconocidos para Nina, pero por sus atuendos formales y maletines de cuero, evidentemente eran representantes legales u oficiales. «Ernie», pronunció Nina manteniendo la voz serena, «ve a buscar a Rooney y a los demás. Diles que vengan a la casa principal». «¿Está en apuro, señorita Nina?», preguntó el pequeño, su habitual actitud desafiante transformada en sincera inquietud. «Aún no estoy segura», confesó Nina, «pero es mejor que todos estén presentes». Ernie partió velozmente mientras Nina se despojaba del delantal, alisaba los pliegues de su falda y se encaminaba hacia la residencia principal. No se ocultaría en la cocina como si fuera una delincuente. Si Kaya Witt había viajado hasta aquí para confrontarla, la enfrentaría con dignidad. Alcanzó el pórtico principal justo cuando Kaya y su comitiva se aproximaban. La dama mayor lucía idéntica a como Nina la recordaba, con su cabello plateado recogido en un impecable moño, mirada gélida que escrutaba todo a su paso, y un porte que denotaba que consideraba el mundo entero como su propiedad personal. Nina Tressel, pronunció Kaya sin rodeos, con voz cortante como el hielo. «Sabíamos que te encontraríamos tarde o temprano». «Señora Witt», respondió Nina manteniendo un tono neutral. «Me sorprende verla tan lejos del pueblo». «Evidentemente», replicó Kaya examinando el rancho con apenas disimulado desdén. «Aunque viendo dónde has terminado, quizás debería haber anticipado hallarte en un sitio como este». Nina sintió la ira bullir en su pecho, pero antes de poder replicar, escuchó pisadas tras ella. Calder, Rooney y Hack habían arribado con Ernie rezagado detrás. Kaya evaluó a los hombres con mirada despectiva. «Estos son los caballeros con quienes has estado residiendo». «Soy Rooney Pike, capataz de este rancho», se presentó Rooney, descendiendo los escalones con serena dignidad. «¿En qué podemos servirle, señora?» «He venido a llevarme a esta joven», declaró Kaya. «Nina Tressel ha estado eludiendo ciertas obligaciones en el pueblo, y es momento de que regrese para afrontarlas». «¿Obligaciones?», intervino Calder por primera vez, con voz peligrosamente calma. ¿Qué clase de obligaciones? Kaya lo observó como si recién notara su existencia. «¿Y ustedes son...?» «Calder Nash», respondió él, irguiéndose propietario de Crosspur. Nina percibió auténtica sorpresa atravesar el semblante de Kaya. Era evidente que no había anticipado que Nina estuviera trabajando directamente para el dueño. «Señor Nash», pronunció Kaya recobrando velozmente su compostura. «Entonces usted debería estar especialmente interesado en conocer la clase de persona que ha estado empleando. Esta mujer provocó un escándalo considerable en nuestro pueblo. Rompió un compromiso respetable sin justificación alguna, causando una vergüenza inmensa a mi familia». Sin provocación, Nina finalmente recuperó su voz. «Su hijo pretendía convertirme en una simple muñeca de exhibición. Cuando me rehusé a ser moldeada según sus exigencias, usted orquestó una campaña difamatoria para destruir mi reputación». «Difamación», resopló Kaya. «Los hechos son evidentes. Huiste en la oscuridad como una ladrona abandonando tus responsabilidades». «No tenía responsabilidades más que conmigo misma», replicó Nina, «y ejercí mi derecho a terminar un compromiso que se había vuelto insoportable». Uno de los acompañantes de Kaya se aclaró la garganta. «Señorita Tressel, soy el abogado Hardwell. Existen ciertas obligaciones contractuales». «Obligaciones contractuales». Calder avanzó un paso, adoptando una postura protectora. «¿Qué tipo de obligaciones contractuales?
podría tener una mujer soltera. El compromiso incluía ciertos acuerdos financieros, explicó Hardwell, visiblemente incómodo. Cuando la señorita Tressel rompió el compromiso, quedaron ciertas deudas sin resolver. Deudas que mi padre jamás contrajo, protestó Nina. Thomas Witt prestó dinero a mi padre sin su conocimiento ni consentimiento. Luego intentó utilizarlo como chantaje para controlar nuestro matrimonio. Esa es una interpretación muy conveniente, dijo Kaya con frialdad, pero el hecho persiste. Hay obligaciones legales que deben satisfacerse. ¿Y si no lo hace?, inquirió Calder, dirigiéndose directamente al abogado. Hardwell se removió inquieto. Bueno, existen recursos legales. Embargo, confiscación de bienes. ¿Qué bienes exactamente?, se mofó Hack. Nina llegó aquí con apenas una sartén y un baúl diminuto. Precisamente, declaró Kaya con aire triunfante, por eso debe volver al pueblo donde podrá trabajar bajo supervisión adecuada para saldar estas deudas. Nina sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor nuevamente, tal como había sucedido en el pueblo. Las artimañas legales, la presión de la sociedad, esa sensación asfixiante de no tener escapatoria. Pero entonces Calder intervino, su voz emanando autoridad. Me temo que eso no será posible. Kaya se volvió hacia él atónita. Disculpe, Nina Tressel es una empleada invaluable de este rancho, prosiguió Calder con firmeza. Tenemos un contrato laboral vigente hasta la primavera, y no tengo intención de liberarla de esas obligaciones. Señor Nash, intervino Hardwell con cautela. Me temo que las obligaciones legales previas tienen prioridad. ¿Es así? Calder esbozó una sonrisa, pero no era amistosa. ¿Incluye eso las leyes de Montana sobre cobranza de deudas? Porque me resulta peculiar que hayan venido hasta aquí, sin una orden judicial válida, ni documentación legal pertinente. Nina observó a Calder asombrada. Se expresaba como alguien versado en asuntos legales. Hardwell intercambió una mirada inquieta con Kaya. Señor Nash, estoy convencido de que podemos alcanzar un acuerdo sensato. Sin duda podemos, confirmó Calder. Nina permanecerá aquí cumpliendo su contrato laboral. Si existen deudas legítimas, pueden presentar la documentación apropiada por los canales legales correspondientes. Pero no se la llevarán de mi propiedad mediante amenazas e intimidación. Su propiedad, estalló Kaya. Como si esta cocinera fuera de su posesión. No, replicó Calder, su voz tornándose amenazante. Como si esta tierra fuera mi propiedad, y ustedes están invadiendo. Rooney dio un paso al frente con Hack a su lado. El señor Nash tiene razón, afirmó Rooney con determinación. Nina es parte de la familia Crosses por ahora, y protegemos a los nuestros. Absolutamente, confirmó Hook, cruzando los brazos con determinación. Y no toleramos a quienes intentan intimidar a los nuestros. Nina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero esta vez por una emoción completamente distinta. Estos hombres, que apenas la conocían desde hace algunas semanas, estaban dispuestos a enfrentar amenazas legales para defenderla. Kaya observó al grupo, evidentemente percatándose de que había subestimado la situación. Esto no quedará así, advirtió. Existen maneras de tratar con quienes interfieren en asuntos legales legítimos. Puede ser, respondió Calder con serenidad. Pero también hay formas de manejar a quienes hostigan a empleados honorables con demandas falsas. Y les aseguro que dispongo de muchos más recursos legales que ustedes. Por primera vez, Nina detectó verdadera duda en la mirada de Kaya. Nina dijo, la mujer mayor cambiando de estrategia. ¿Realmente permitirás que estas personas libren tus batallas? No tienes amor propio. Nina se irguió encontrando fortaleza en las voces que la respaldaban. Mi dignidad proviene de mi trabajo honesto y del respeto que gano por mis acciones. No de ceder ante el chantaje y la manipulación. Estos hombres me han demostrado más respeto genuino en pocas semanas que su familia en años. Respeto, se mofó Kaya. Vivir en un rancho con un grupo de vaqueros, a eso llamas respetable. Sí, respondió Nina con firmeza. Lo es. Kaya la observó largamente. Luego se dirigió a sus acompañantes.
Vámonos. Pero recuerden esto, todos ustedes no podrán esconderse eternamente. Y cuando esto concluya, las consecuencias serán mucho peores para todos los implicados. El grupo se encaminó hacia su carruaje. Pero antes de alcanzarlo, Kaya se volteó una última vez. Nina, cuando te hartes de este experimento sabes dónde encontrarme, aunque para entonces las opciones podrían ser mucho más escasas. Abordaron el carruaje y partieron dejando solo polvo y un susurro amenazante flotando en el aire. Nina permaneció estática hasta que el carruaje se perdió en el horizonte. De repente sintió que sus piernas perdían fuerza. Calder la sujetó con rapidez. ¿Te encuentras bien? Sí, respondió Nina, aunque su voz delataba su nerviosismo. Solo... Gracias a todos ustedes. No tenían ninguna obligación de hacer esto. Por supuesto que debíamos hacerlo, afirmó Rooney con convicción. Es lo que corresponde. Además, añadió Huck, con una sonrisa que no iluminó su rostro. Detestamos a los intimidadores, especialmente cuando invaden nuestro territorio. Nina observó uno por uno a estos hombres, que habían arriesgado problemas jurídicos para protegerla de su pasado. ¿Qué sucederá ahora?, inquirió. Ella no se dará por vencida tan fácilmente. Ahora, respondió Calder, manteniendo su brazo protector sobre sus hombros. Nos preparamos. Y nos aseguramos de estar listos cuando decida volver. Mientras se dirigían al interior de la casa, Nina experimentó algo que hacía tiempo no sentía: la certeza de no estar sola en esta batalla. Por primera vez en meses contaba con personas dispuestas a defenderla. Y eso, comprendió, justificaba todos los riesgos asumidos para llegar hasta aquí. Las semanas posteriores a la visita de Kalawit transcurrieron en una tensa vigilancia. Nina había anticipado represalias inmediatas, pero los días se transformaron en semanas sin noticias del pueblo. Paulatinamente la tensión en Cross Spur comenzó a disiparse como la nieve derritiéndose en las laderas montañosas. Una mañana de principios de abril, Nina despertó y percibió que algo fundamental había cambiado. La brisa que penetraba por su ventana era más templada, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y las primeras flores silvestres. El invierno finalmente había aflojado su dominio sobre las montañas de Montana. Nina se vistió apresuradamente y abandonó su habitación, pero en lugar de dirigirse directamente a la cocina, se encaminó hacia el pequeño terreno junto al edificio que venía observando durante semanas. La tierra se sentía suave al tacto, liberada al fin del hielo que la había mantenido rígida durante el invierno. Este día, pensó, daría inicio a su jardín. Mientras estaba arrodillada sobre el suelo imaginando el lugar perfecto para sus tomates y hierbas aromáticas, escuchó pisadas aproximándose. Al voltearse, encontró a Calder mirándola, sosteniendo 2 tazas de café caliente. «Imaginé que necesitarías esto», dijo, extendiéndole una. «Gracias», murmuró Nina, recibiendo agradecida la bebida. Sus manos estaban entumecidas por la brisa fresca de la mañana. En las semanas posteriores al enfrentamiento con Kaya, su vínculo con Calder había experimentado una transformación sutil pero significativa. Ya no era aquella familiaridad despreocupada que compartían cuando ella lo conocía simplemente como Cal el vaquero, pero tampoco persistía aquella desconfianza amarga que siguió a su revelación. Era una relación más meditada, más consciente, fundamentada en verdades reconocidas y límites mutuamente respetados. «¿Un jardín?», preguntó Calder, arrodillándose junto a ella. «Espero que no te moleste», respondió Nina, súbitamente dubitativa. «Sé que debí consultar primero». Nina la interrumpió con delicadeza. «Este es tu hogar ahora. No necesitas pedir autorización para crear un jardín». La palabra hogar flotó entre ellos cargada de significado. Nina había vivido tanto tiempo día a día que la idea de que Cross Spur pudiera convertirse realmente en su hogar, un lugar permanente, y aún le parecía tan delicada como un espejismo. «¿Has recibido más noticias de la señora Witt?», inquirió, aunque parte de ella temía la respuesta. Calder negó con la cabeza. «Mi abogado en Helena realizó algunas averiguaciones. Parece que sus amenazas legales eran más palabrería que sustancia.
Sin documentación real de las supuestas deudas, tiene pocas opciones legales. Aunque eso no significa que haya desistido, reflexionó Nina. No, concordó Calder. Pero significa que si intenta algo más, estaremos preparados. Y tenemos recursos para defendernos. Nina asintió sintiendo cómo parte de la tensión que había acumulado durante meses comenzaba a disiparse. Calder dijo utilizando su nombre completo como lo había estado haciendo desde su revelación. Quiero agradecerte por enfrentarte a ella, por... No tienes que agradecerme, interrumpió él. Es lo que hace la familia. Familia Nina. Alzó la mirada del suelo que había estado trabajando. Calder se ruborizó levemente como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Bueno, sí. Rooney, Hawk, Ernie, tú todos son mi familia ahora. Más de lo que jamás tuve mientras crecía. Nina estudió su perfil mientras él contemplaba las montañas distantes. ¿Qué sucedió con tu verdadera familia?, preguntó con voz suave. Calder permaneció en silencio durante tanto tiempo que Nina pensó que no obtendría respuesta. Finalmente, sin dirigirle la mirada, comenzó su relato. Mi padre edificó este rancho desde sus cimientos. Era un hombre honorable, aunque severo. Cuando falleció yo apenas tenía 22 años y me creía dueño de toda la sabiduría. En menos de 3 años casi destruí todo su legado. La razón: decisiones financieras desastrosas, contrataciones equivocadas, y una mujer que fingía amarme cuando en realidad solo codiciaba lo que creía que podía ofrecerle. Cuando los recursos se agotaron, ella desapareció. Nina sintió una profunda empatía. Ambos habían sido víctimas de la traición de quienes supuestamente los amaban. Por eso te marchaste, reflexionó. No es una pregunta. Por eso me fui, confirmó. Rooney mantuvo este lugar a flote mientras yo aprendía a convertirme en el hombre que debí ser desde el principio. ¿Y ahora?, indagó Nina. ¿Has aprendido la lección? Calder finalmente giró hacia ella con una mirada intensa. Aprendo cada día, especialmente desde tu llegada. Había algo en el tono de sus últimas palabras que aceleró el pulso de Nina. Pero antes de poder responder, Ernie apareció corriendo desde la casa principal. «¡Señorita Nina! ¡Señor Nash!», exclamó. «Rooney dice que vengan inmediatamente. Hay visitantes». Nina y Calder intercambiaron miradas preocupadas. Después del incidente con Calawit, las visitas inesperadas generaban inquietud. Pero al llegar al patio principal, Nina quedó sin aliento. Un carruaje elegante se había detenido frente a la casa y una joven dama descendía de él. Era alta y distinguida con cabello castaño oscuro y un costoso vestido de viaje, pero su cálida sonrisa fue lo que cautivó a Nina. «¡Calder!», exclamó la mujer corriendo hacia él con evidente entusiasmo poco protocolario. Calder se quedó paralizado por un instante. Luego una sonrisa radiante iluminó su rostro. «Margaret, ¿qué rayos haces aquí? Cuida tu lenguaje», lo reprendió ella, aunque reía mientras lo envolvía en un fuerte abrazo. «Me resultaba imposible permanecer un día más en San Francisco sin saber de ti. Tus cartas han sido terriblemente esquivas». Nina permaneció apartada contemplando el reencuentro con una mezcla de curiosidad y una emoción que prefería no analizar demasiado. ¿Quién era esta mujer que lograba provocar tal alegría en Calder? Él pareció recordar súbitamente su entorno y se separó de Margaret, evidentemente consciente de las miradas de toda la familia del rancho. «Margaret, permíteme presentarte a todos», señaló hacia el grupo reunido. «Rooney Pike, mi capataz, Huck, Avery, Ernie». Su voz se detuvo al llegar a Nina y ella notó cómo su expresión se transformaba. «Y ella es Nina Tressel. Nina es única». Margaret siguió la mirada de su hermano hacia Nina, y ella percibió el inmediato entendimiento brillar en sus perspicaces ojos. «Nina», pronunció Margaret, aproximándose con una sonrisa acogedora. «He leído tanto sobre ti en las cartas de Calder, aunque él fue notablemente impreciso sobre los detalles cruciales.
¿Cartas?, preguntó Nina desconcertada. Soy Margaret Nash. Se presentó la mujer, la hermana menor de Calder. Y según sus cartas, tú eres la razón por la que finalmente decidió establecerse en casa en lugar de vagar sin rumbo. Nina sintió el calor subir a sus mejillas mientras miraba a Calder, quien parecía desear desaparecer. Margaret, masculló. Quizás deberíamos... ¿Qué?, inquirió Margaret con fingida inocencia. No debería mencionar cómo cada carta rebosaba de Nina dice esto y Nina hizo aquello. ¿O cómo me escribiste que por fin habías encontrado un motivo para hacer prosperar este lugar? El silencio subsiguiente fue interrumpido por la risa de Jack. Bien por ti, hermano, expresó con una sonrisa radiante. Ya era hora de que lo admitieras. ¿Admitir qué?, preguntó Ernie evidentemente confundido. Que está enamorado, muchacho, aclaró Rooney sonriendo. Nina sintió que todo a su alrededor comenzaba a girar. Calder había estado escribiéndole sobre ella a su hermana. Le había confesado que ella era su motivo para quedarse. Margaret debió percibir la turbación en el rostro de Nina porque su expresión se tornó repentinamente seria. «Oh cielos», murmuró con suavidad. «Espero no haber sido indiscreta. Mi hermano suele ser extremadamente reservado, pero supuse que entre ustedes ya...» «No», se apresuró a decir Nina. «Es decir, nosotros. Es complicado». Margaret alternó su mirada entre Nina y su hermano analizando claramente la situación. «¿Saben qué?», propuso después de un momento. «Me vendría bien una taza de té y una extensa charla con la renombrada cocinera de la que tanto he escuchado. Calder, ¿podrías ayudar a los muchachos con mi equipaje?». Era evidentemente una orden disfrazada de petición. Calder intentó protestar, pero pareció reconsiderarlo. «Como digas», respondió. «Nina, ¿podrías...?» «Estaremos perfectamente», afirmó Margaret con determinación. «Acompáñame, Nina. Tengo muchas historias que compartir sobre mi hermano». Mientras se dirigían a la cocina, Nina no pudo evitar mirar hacia atrás. Calder la observaba con una expresión que aceleró su pulso. Anhelo, esperanza y algo más intenso que no se atrevía a definir. En la cocina, mientras preparaba el té y Margaret se acomodaba en una silla, Nina se encontró bajo el escrutinio de unos ojos asombrosamente similares a los de Calder. «Entonces», declaró Margaret finalmente, «mi hermano está enamorado de ti, y tú claramente sientes algo por él, pero es complicado». Nina casi se ahoga con su té. «Siempre eres tan directa», siempre, confirmó Margaret sonriendo. «Es más efectivo. Además, Calder tiende a complicar todo excesivamente. Siempre ha sido así». Así que, ¿cuál es el verdadero dilema? Nina se encontró revelándole a esta peculiar cálida toda la historia. Le contó sobre su compromiso fallido, su escape al rancho. El descubrimiento sobre quién era realmente Calder. Las cartas que terminaron en cenizas y la visita inesperada de Callowit. Margaret escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Al terminar Nina su relato, Margaret se acomodó en su asiento. «Mira», expresó, «mi hermano puede comportarse como un tonto, pero es un tonto con nobles intenciones. Y es evidente que está enamorado de ti. ¿Cómo puedes estar tan convencida? Porque lo conozco como la palma de mi mano. Jamás había escuchado a Calder hablar de una mujer como lo hace en sus cartas sobre ti. Y lo que sé es más revelador, nunca había visto ese brillo especial en su mirada. La manera en que te observó cuando nos presentó. Nina, mi hermano está completamente cautivado por ti». Nina sintió una calidez expandiéndose en su interior. «¿Pero qué hay del desequilibrio de poder?», cuestionó Margaret. «Eres la mujer que transformó este sitio de un simple campamento de vaqueros en un verdadero hogar. Eres por quien toda su familia elegida estaba dispuesta a enfrentar batallas legales. ¿De verdad crees tener menos influencia que él?». Nina reflexionó sobre esto. Durante tanto tiempo se había concentrado únicamente en las posesiones de Calder, que había perdido de vista todo lo que ella misma había construido. «Además», prosiguió Margaret,
He estado en Crosspur antes. Era un lugar sin vida cuando Calder se marchó. Ahora hay flores decorando las ventanas, aromas deliciosos de pan recién horneado, y la sensación de que hay vida real, no solo existencia. Eso no viene del dinero o las tierras de Calder. Eso es obra tuya. Antes de que Nina pudiera responder, la puerta se abrió y apareció Calder, visiblemente inquieto. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con cautela. Margaret se incorporó, besó la mejilla de su hermano y se dirigió a la salida. Perfectamente. Nina, ha sido un placer. Calder, deja de ser tan cobarde y exprésale a esta maravillosa mujer tus sentimientos. Y con esas palabras, se retiró dejándolos solos en la cocina. Se contemplaron mutuamente durante un largo instante. Finalmente Calder tomó la palabra. ¿Qué te dijo? Que estás enamorado de mí, respondió Nina sin rodeos. Calder se quedó paralizado. Nina, es verdad. Calder la observó fijamente, y Nina pudo ver cómo todas sus barreras emocionales se desvanecían. Sí, confesó con sinceridad. Es verdad. Me enamoré de ti desde aquella primera noche, cuando permaneciste despierta cuidando de todos durante el incendio. Quizás incluso antes. Nina sintió que sus ojos se humedecían. Yo también, murmuró. Te amo. A pesar de los secretos, las dificultades y todo lo demás, Calder atravesó la habitación en 3 zancadas y acunó su rostro entre sus manos. ¿Qué significa esto?, preguntó. Para nosotros. Nina colocó sus manos sobre las de él. Significa que dejamos atrás nuestros miedos. Significa que construimos algo auténtico juntos como verdaderos compañeros. Significa que declaro oficialmente este lugar como mi hogar. ¿Estás completamente segura?, insistió Calder. Porque una vez que lo hagas no voy a dejarte marchar sin importar las amenazas que vengan del pueblo o de cualquier otro lugar. Nina soltó una risa sintiendo como si un peso inmenso se hubiera esfumado. No vas a dejarme marchar, repitió. Me encanta cómo suena eso. Calder la besó entonces con ternura y dulzura, transmitiendo la promesa de todos los días venideros. Al separarse, Nina notó las voces que venían del exterior. ¿Sabes algo?, comentó mirando por la ventana hacia el pequeño terreno donde había estado planificando su jardín. Creo que necesitaré un jardín mucho más extenso. ¿Por qué?, preguntó Calder siguiendo su mirada. Porque, respondió Nina volviéndose hacia él con una sonrisa radiante como el sol. ¿Por qué?, repitió Nina girándose para enfrentarlo con una sonrisa que brillaba como el sol en lo alto del cielo. ¿Por qué?, volvió a decir su rostro iluminado por la felicidad que sentía brotar desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué?, insistió una vez más, saboreando cada palabra. ¿Por qué?, dijo finalmente Nina girándose para mirarlo con esa sonrisa que rivalizaba con el resplandor del sol. Porque algo en mi corazón me dice que vamos a permanecer aquí por muchísimo tiempo construyendo nuestra vida juntos. En el exterior la primavera comenzaba a despertar en las majestuosas montañas de Montana, trayendo consigo la promesa silenciosa de renovación y días más luminosos. Y allí en la acogedora cocina de Crosspur Ranch, 2 almas que habían encontrado su refugio, el uno en el otro, empezaron a tejer planes para un futuro cimentado en la honestidad, el trabajo dedicado y ese amor inquebrantable capaz de resistir cualquier adversidad. A lo lejos, apenas perceptible sobre una colina distante, una silueta solitaria en un elegante carruaje contemplaba el rancho antes de emprender el regreso al pueblo. Pero Nina no la percibió, y aunque lo hubiera hecho, ya no tenía importancia. Hay futuros que una vez elegidos con el corazón pleno, se vuelven inmunes a las sombras del pasado. El jardín de Nina florecería y con él la vida que había sembrado en la fértil tierra de Crosspur Ranch. A continuación, 2 historias fascinantes te esperan. Solo tienes que hacer clic en la imagen que desees ver y comenzará a reproducirse.